Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Silva y esta es una nueva edición de Caretas Electoral. Como ya saben, estamos pues en un confinamiento nuevamente. El gobierno ya ha planteado las medidas, pero también el Jurado Nacional de Elecciones y el gobierno también ha dicho que las elecciones van a continuar. Y en ese marco, Caretas va a continuar con los debates, con las entrevistas a los diferentes candidatos presidenciales y también los que apuntan a llegar al Congreso. Esta vez tenemos como invitadas a dos candidatas. Voy a presentarlas, vamos a conversar un poquito sobre las propuestas que tienen y también sus diferentes puntos de vista en diferentes temas que es coyunturales. En este caso voy a presentar a Lucía Alvites, ella es candidata por Juntos por el Perú con el número 16. Bienvenida, Lucía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicole. Muchas gracias a Caretas por la invitación. Bien, asimismo también voy a agradecer y darle la bienvenida a Evelyn Coloma. Ella es candidata de Victoria Nacional con el número 14. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, muchas gracias por la invitación y buenas tardes con todos. Bien, ya hemos hecho previamente cómo vamos a ir respondiendo las preguntas. En este caso, primero les voy a consultar sobre pues estas medidas que ha planteado el presidente Francisco Sagasti. Hemos visto que incluso en Tumbes, pues los del ejército se encuentran desplegando los diferentes tanques para prohibir el ingreso de los extranjeros. Ante estas medidas, ¿ustedes hubieran actuado de la misma forma? ¿Están de acuerdo? ¿Están de desacuerdo? Empezamos con Evelyn, te escuchamos. Gracias. Bueno, era previsible que con el aumento de los contagios que hemos tenido desde el mes de diciembre en nuestro país, se iban a tener que tomar medidas para afrontar que no hayan más contagios. Sabemos que ya casi no tenemos camas UCI, esto era previsible a raíz de muchos acontecimientos que se vivieron en el mes de diciembre y que la gente no cumplió con las disposiciones establecidas de medidas de control que se habían dispuesto para frenar la pandemia, ¿no? Pero hay que recordar que nosotros ya estuvimos en cuarentena y que fue una cuarentena larga y que fue una de las más largas que se ha dado en el mundo. Sin embargo, en los resultados de gestión hemos tenido el último puesto en gestión frente a la pandemia a nivel mundial, lo cual es lamentable porque hemos perdido vidas que durante esos meses el Estado ha debido tener la obligación de implementar medidas que efectivamente ayuden a salvar estas vidas. Y no solo hablamos de vidas, sino también de la economía familiar que se ha visto perjudicada. Nosotros ya al entrar en pandemia sabíamos que estábamos en un estado donde la informalidad superaba el 70%. Entonces, muchos de los ciudadanos viven del día a día. Si bien empezamos en el mes de marzo, el 16 de marzo, una cuarentena de 15 días que luego se fue extendiendo, con la extensión de esta cuarentena y con la visión del Estado de que no podía controlarla, se debieron dar medidas mucho más efectivas. Vimos que los bonos no llegaron a quienes debieron llegar, se dieron bonos, pero se tenían que hacer la entrega en bancos, largas colas, la gente se dirigía a los mercados de forma desordenada para acceder pues a tener la canasta familiar necesaria, y esto que generó que hayan más contagios y que no hayamos podido frenar la pandemia como sí llegó a hacerse en otros países donde hubieron contagios hasta cero. Nosotros no terminamos la primera ola y ya estamos en un punto alto de la segunda ola. ¿Qué medidas debemos tomar? Bueno, las medidas de la cuarentena eran necesarias, eran indispensables, pero eso tiene que ir acompañada de las medidas que vamos a implementar también para la economía familiar, y que los bonos o canastas familiares, como por ejemplo es el caso de Chile, donde se han entregado canastas de víveres y de productos de necesidades básicas, puerta por puerta a los lugares donde existía gente más necesitada, para generar que no haya esos traslados y esta movilización pues que ha generado los contagios. O sea, no solamente se trata de que entremos en una cuarentena y que cumplamos como ciudadanos nuestro rol también y nuestro deber fundamental de evitar que se afecte la salud pública, sino que además el Estado tiene que verificar todas aquellas medidas que ya se han aplicado pero que no han resultado eficientes. Bien, Evelyn. En ese sentido, tú, Lucía, ¿qué puedes comentarnos acerca de estas medidas que estamos viendo en estos momentos? Bueno, primero disculparme, estoy con la mascarilla, me estoy moviendo a un lugar, salgo de una visita justamente a una olla común y creo que no podemos mirar las medidas sin mirar y tener en cuenta la realidad de millones de personas a quienes les van a afectar estas medidas. El confinamiento era necesario, por supuesto era necesario, pero es una locura pensar en que se puede cumplir, una locura pensar en que el confinamiento va a salvar vidas o detener el contagio sin un apoyo y sin políticas de protección social a las personas, que pasa por bonos universales y no esta receta
repetida de la focalización, que lo que ha hecho y ha traído como resultado es que a mucha gente no le llegó ni el primer bono, ¿no? Y a menos gente le llegó obviamente el segundo bono. Entonces, con la focalización, los múltiples filtros, al final el apoyo no llegó a todas las familias que lo necesitaban. Por eso desde Juntos por el Perú planteamos el bono universal, ¿no? Que sea cotejado a nivel de las planillas y los pagos, ¿no? Con la SUNAT, ¿no? Trabajándolo con una institución como la SUNAT. Y lo que ahora hemos planteado es, bueno, el bono, hemos dicho cuarentena sin bono es abandono, hemos planteado centros de oxigenación que se acerquen a los barrios y que trabajan en conjunto con las localidades, y también hemos planteado que haya un apoyo de verdad presupuestario y un acompañamiento técnico a las ollas comunes. En Lima, de acuerdo a cifras oficiales, son más de 1.000 ollas las que han surgido. Personalmente, que estoy trabajando con ellas desde hace bastante tiempo, creo que son muchísimas más, ¿no? Cada cierto rato tú recorres diversos distritos y te vas a encontrar con muchísimas ollas comunes que han parado la emergencia, son las que han parado el virus y han solucionado la problemática del hambre. Entonces, claro, ¿no? El Congreso, por ejemplo, envió al Ejecutivo una propuesta vinculada a presupuesto y mayor acompañamiento de las ollas, y el Ejecutivo la ha rechazado. Entonces, no se puede plantear el confinamiento a la gente sin solucionar su protección social, porque muchas personas simplemente tienen la alternativa: o se mueren de COVID o se mueren de hambre. Y es una realidad incómoda y dolorosa para el país, pero que se tiene que asumir en ese sentido, y desde el gobierno se espera que se puedan asumir justamente medidas mucho más integrales que de verdad prioricen la vida de la gente. Y en ese sentido, para terminar, que se pueda aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud para que todos los recursos médicos, incluidos obviamente, y a eso hacemos referencia, los privados, puedan estar bajo la articulación del Estado, como lo dice la ley, ¿no? Cuando estamos en pandemia o en emergencia. Porque lo que vamos a tener en unas semanas son a los laboratorios cobrando cientos de soles para las pruebas, cobrando 3, 4, hasta 15 veces el precio de una medicina para el COVID, o simplemente que un grupo de empresas de la salud decidan quién vive y quién muere en nuestro país. Y eso ya lo vivimos, y no podemos creer que esa receta con la que nos fue tan mal, ¿no?, va a solucionar y parar la segunda ola y proteger las vidas. Bien, ya hemos escuchado sus posturas en ambas en cuanto a estas medidas que ha mencionado el presidente Sagasti. Ahora yo les quiero preguntar, pues en el caso del rol del Estado como regulador, ¿cómo se debe trabajar en cuanto a la inversión privada? Vamos a escuchar en este caso a Lucía Alvítrez. Recuerden que tienen 1 minuto y medio, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias, Nicole. Lo que nosotros estamos planteando desde Juntos por el Perú es un Estado de verdad regulador, un Estado que ordene la inversión privada, con un ordenamiento territorial donde se diga dónde se puede invertir, qué forma de inversión se puede tener, y un Estado que proteja, ¿no?, la vida, los derechos de las personas. En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, planteamos que el Estado tenga un rol mucho más protagónico en lo que es la planificación económica del país, que tenga un rol mucho más protagónico en lo que es la creación de empresa pública, y en poner ciertos filtros, ¿no? Nosotros estamos planteando, por ejemplo, una reforma tributaria que de verdad pare la elusión y la evasión de impuestos, que es una problemática que lo hemos visto y lo vivimos justo en pandemia, ¿no? Muy complicada para el país, porque lo que hace es quitarnos recursos económicos. Entonces, sí planteamos que hay un Estado mucho más regulador para que justamente detenga el abuso que hemos vivido y que se ha explicitado de su peor forma en estos meses en los que hemos vivido, ¿no?, esta pandemia, con clínicas cobrando $500,000 a pacientes, con laboratorios que cobraban 500 soles por pruebas moleculares que eran analizadas por el Estado. Eso no puede permitirlo un Estado que tenga un enfoque de justicia social, un enfoque de igualdad. Muchas gracias, Lucía. En ese caso, Victoria Nacional, en el caso de Evelyn, ¿qué es lo que está planteando en este tema? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es mantener el modelo económico que tenemos, ¿no?, en donde el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, pero una libertad de trabajo que debe ser digna, ¿no?, un empleo digno. Eso es lo que se debe buscar siempre.
y eso está garantizado por nuestra Constitución actual. La Constitución que nos ha permitido crecer en los últimos 30 años, porque no hay que olvidar cómo se encontraba nuestro país en inicios de la década de los 90, ¿no? Lo que ha pasado aquí y que no podemos negar es que ha habido una ausencia de la presencia del Estado cumpliendo estas obligaciones que establece la Constitución. El Estado no ha estado presente. El Estado no ha estado fiscalizando que se cumplan aquellos derechos y obligaciones que tiene establecidos en la Constitución. ¿Por qué tenemos un gran número de informalidad, de empleo informal que se ha incrementado en la pandemia? Ahora tenemos ya, hemos sobrepasado el 75%, y cuando hablamos de empleo formal, que es un 30% de trabajadores que se encuentran en planillas de diversos empresarios, estamos hablando que también se puede apreciar su íntegra con estos trabajadores. Entonces, si bien contamos con el marco constitucional para que pueda haber una creación de riqueza y la libertad empresarial, y buscándose que no cada una de las obligaciones se ejecuten de manera efectiva, de manera como está planteado por nuestra Constitución. Nosotros planteamos que se continúe con este modelo, pero el rol del Estado de fiscalización del cumplimiento y de ejercer el rol que le corresponde. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a tener 30 segundos para hacer unas preguntas. En este caso, Lucía, ¿qué le preguntarías a Evelyn? Sí, yo le preguntaría Avanza País de Hernando de Soto, ¿no? Creo que son las mismas propuestas con diferentes logos, ¿no? Si ellos estarían dispuestos a que el 11 de abril se pueda abrir una segunda urna donde se le pregunte a la gente sobre cambio de constitución, que es la propuesta de Juntos por el Perú. Nosotros no podemos defender la constitución de 1993 que nos ha traído esta precariedad y pobreza, ¿no? Creemos que el Perú necesita cambios de fondo, entonces por eso planteamos que el 11 de abril se abre una segunda urna donde la gente decida, no lo decidamos nosotros, la gente decida si quiere o no un cambio de constitución. Mi pregunta es si ella, como parte del equipo de Forsyth, secundaría que se le dé poder a la gente para que no lo decida ella, ni su partido político, ni el nuestro, sino el pueblo. Bien. Escuchamos a Evelyn que tienes que responder. Bueno, nosotros no estamos planteando un cambio constitucional, no estamos planteando que se dé esta opción de ir a una constituyente, porque consideramos que la Constitución, si bien necesita ajustes, si bien necesita reformas, porque ha pasado décadas desde que fue promulgada, esto no es necesario que se realice una constituyente porque ya contamos con una base que ha permitido que el Estado crezca. Eso es innegable. El Perú ha crecido, el Perú es otro, el Perú no es el Perú del año 90. Entonces nosotros, incluso ese desarrollo que se ha conseguido nos ha permitido subsistir en las condiciones de precariedad que tiene, por ejemplo, el sistema de salud, y esa es una crítica en esto. El rol del Estado tiene que sí ser de verdadero garante de que todos tengamos acceso a la salud, es un derecho universal. Pues pese a todas las carencias que tenemos, hemos podido afrontar esta pandemia teniendo el sistema de salud que teníamos. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos 30 años ha habido un crecimiento económico, quizá focalizado, que eso es nuevamente el rol del Estado, que tiene que ejercerse de manera adecuada para que esta riqueza se distribuya a todos aquellos a donde debe llegar con una fiscalización más presente del Estado, pero no planteamos la opción de ir a la Constituyente. Bien, Evelyn, ahora tienes 30 segundos, por favor, para que le hagas una pregunta a Lucía. Lucía, entiendo que ustedes al plantear ir tener la opción de la ciudadanía y a la constituyente, quieren un cambio de constitución, ¿no? Yo te voy a plantear solo una pregunta sobre este cambio que quisieran. ¿Qué cambiarías de la constitución actual para que se garantice el trabajo digno? Lucía, recuerda que tienes 1 minuto, por favor, para contestar. Gracias a Evelyn por la pregunta, gracias Nicole. Sí me gustaría hacer referencia a algo que ella ha dicho, ¿no? Primero a esto de que hemos podido enfrentar la pandemia con pública o algo así. Quiero recordarle a Evelyn que el Perú fue un país en su momento, ¿no? De acuerdo al 1.000.000 de habitantes, hemos sido el país con mayor mortalidad por COVID.
han muerto más de 80.000 compatriotas, justamente por ese sistema de salud y por cómo están puestas las reglas del juego, donde el Estado simplemente tiene un papel acotado, mínimo, que no puede solucionar ejercicios de derechos básicos para la gente, ¿no? Y yo le invitaría a que se dé una vuelta por algunos lugares de Lima, que no son pocos, lamentablemente, donde no hay agua, no hay desagüe, no hay electricidad, donde la gente, a pesar de esas carencias, ha podido enfrentar sola, absolutamente sola, el virus y el hambre de forma muy difícil, ¿no? Entonces, explicarle a las personas, ¿no?, que hay desarrollo, que hay progreso, es bastante contradictorio con la realidad que viven millones de familias, ¿no? Y creo que el cambio de constitución es necesario justamente para recuperar derechos que se perdieron con la constitución de estabilidad, también el derecho a vivienda, ¿no? El derecho a vivienda simplemente se eliminó de la Constitución del 93. Entonces, la Constitución, una nueva Constitución es una posibilidad justamente de hacer nuevas reglas de juego donde transitemos a derechos como vivienda, ¿no?, como alimentación, pero también a derechos como el trabajo digno, con el tema de la estabilidad laboral, que como hemos visto es uno de los graves problemas en el país. Bien, Lucía, muchas gracias. Ahora yo les quiero preguntar si es que ustedes Quería apostarían. hacer una pequeña réplica porque lo dije al inicio, ¿Sí? lo dije que hemos tenido la peor gestión en materia de COVID, quizá Lucía no lo escuchó porque estaba caminando, pero sí lo dije, pero pese a las carencias del sistema que tenemos de salud, hemos podido estar en una situación peor. Y esta situación a la que hemos llegado es por la mala gestión de los gobernantes, no por cómo funciona nuestra constitución. Gracias. Bien, Evelyn, bien. Vamos a continuar, por favor. Recuerden que tenemos los tiempos limitados. Saben ustedes cómo se manejan las redes sociales. Así que les voy a pedir que por favor mantengamos ese orden de las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Yo les estaba planteando si es que ustedes apostarían por una reforma policial. Hemos visto todo lo que ha pasado durante cuando se aprobó la vacancia presidencial. Y quería preguntarle en este caso a Lucía, ¿tú apostarías por una reforma policial? Recuerda que tienes 1 minuto y medio, por favor. Gracias, Nicole, por la pregunta. No solamente a una apuesta tradicional como candidata, desde Juntos por el Perú, planteado programáticamente dentro del plan de gobierno una reforma policial. Por esto que tú mencionabas, lamentablemente el comportamiento de la policía, la conducta policial en los conflictos sociales, por ejemplo, podemos dar otros ejemplos, pero en los conflictos sociales, además derogar, ¿no?, sobre todo en el marco de las protestas y la reacción de la policía en las protestas, la ley de gatillo fácil, que lo que hace es generar impunidad y un círculo de impunidad donde quien pierde es el pueblo, pero también pierde sobre todo la justicia y la igualdad en nuestro país. Lucía, Evelyn, vamos a hacer un corte, hemos tenido unas fallas técnicas, vamos a retomar en unos minutos, por favor. Nos volvemos a conectar. Muchas gracias. ¿Salimos? Sí, nos vamos a volver a conectar en unos minutos, por favor.
Vamos a continuar con Lucía. Listo. Hola. No escucho. No sé si soy yo, pero no tengo audio. No escucho a Nicole. Hola. Sí, ¿me están escuchando? Ahora sí, pero no. Listo. Les decía que vamos a continuar a retomar el tema de la reforma policial. Este debate está muy interesante, así que vamos a continuar con Lucía. Gracias. Bueno, lo que estaba comentando antes de que se cortara la transmisión es que sí, desde Juntos por el Perú, dentro de nuestro plan de gobierno está la reforma policial, porque justamente como tú lo mencionabas, Nicole, no puede seguir pasando los hechos que hemos vivido en el país, no solamente en noviembre último, donde justamente por estos problemas estructurales que tiene la institución, asesinaron a Inti, Brian, Jorge Muñoz, ¿no? Y otros peruanos en el contexto, estos últimos, del paro agrario, sino también porque esto es algo que arrastramos hace muchísimos años. Todos los conflictos sociales terminan con personas asesinadas por parte de la fuerza policial y eso es inaceptable. Entonces, sí planteamos que se derogue la ley de gatillo fácil que genera impunidad, planteamos que la policía sea una institución reformada desde un enfoque de derechos humanos que garantice un accionar desde los derechos humanos y también que garantice un accionar desde el enfoque de género, porque esto es otro punto. Estamos cansados de escuchar las historias de mujeres que van a comisarías a denunciar violencia de género y simplemente se encuentran con una pared que les dice ¿qué habrás hecho? ¿No? Que es la típica de los policías. Entonces, esa institución que debería cuidar, ¿no?, nuestra seguridad, cuidar el orden, lo que viene haciendo de alguna forma es vulnerando derechos fundamentales de la población. Entonces, desde Juntos por el Perú, y bien lo ha dicho nuestra candidata Verónica Mendoza, sí planteamos una reforma policial integral. Muchas gracias, Lucía. Ahora vas a tener 1 minuto y medio, por favor, Evelyn, para ver si es que tú también apuestas por una reforma policial. Te escuchamos. Gracias. Bueno, yo en principio me solidarizo con las muertes de los jóvenes que hemos tenido en los últimos meses. Me solidarizo con las familias y son situaciones que no se deben repetir nunca más, ¿no? Se han iniciado ya las investigaciones correspondientes y veremos cuál es el resultado de estas para saber quiénes fueron los que causaron la pérdida de estas vidas, ¿no? Que innecesariamente se tuvieron que dar estos acontecimientos, que no los podemos negar que han sucedido, ¿no? Pero tenemos que también llegar a la conclusión de quiénes han sido los responsables. Bueno, yo soy nieta de policía, soy sobrina de policía e incluso soy sobrina nieta de un héroe de la Policía Nacional que fue asesinado por el terrorismo. Vilmente asesinado, vilmente expuesto su cuerpo en una plaza de armas y que hoy es reconocido como un héroe nacional. Una reforma policial no es lo que estamos planteando, lo que estamos planteando es fortalecer a la familia policial, que es la institución que cuida y vela por los derechos de los ciudadanos. Si bien como en toda institución pueden haber malos elementos, porque ocurre, lo que nosotros como Estado y como gobierno proponemos es que, y yo como congresista desde mi bancada, es que vamos a fiscalizar que esos malos elementos sean sancionados, investigados y sancionados, que se apliquen las penas que correspondan cuando hay un mal ejercicio de parte de algún efectivo policial, pero no por el accionar negativo de alguno de ellos podemos condenar a toda la familia policial, que no olvidemos que fue una pieza fundamental en derrotar al terrorismo que desangró a nuestro país. Bien, muchas gracias, Evelyn. Ahora vamos a tener, por favor, 30 segundos para hacer comentarios o una pregunta. En este caso, por favor, Evelyn, ¿qué le preguntarías a Lucía? ¿Yo, Evelyn, perdón? Sí. Lucía, ¿qué le preguntarías a Lucía? Sí, gracias. Yo quisiera saber qué resultados positivos a corto plazo para la ciudadanía generaría esta reforma de la institución policial que plantean. Bien, muchas gracias, Evelyn. Te escuchamos, Lucía. Muchas gracias a Evelyn por la pregunta. Bueno, creo que los
cambios que necesita la institución justamente se trata de las demandas ciudadanas hacia la atención de la policía en diferentes momentos y situaciones que pasa el país, ¿no? Me preguntas qué cambios. Bueno, creo que, por ejemplo, una policía con enfoque de género podría ser crucial para que las mujeres puedan salir de círculos de violencia y para castigar a los agresores. Me parece también que una reforma policial que garantice el enfoque de derechos humanos dentro del accionar de la institución sería fundamental para los conflictos sociales. En nuestro país los conflictos sociales no son una problemática menor, son una problemática de primer orden. Lo hemos visto que ni siquiera la pandemia, ¿no? Paró los conflictos sociales. Y la respuesta de la policía lo que hace es elevar el conflicto a grados de no diálogo de forma escalonada, de forma excesiva. Yo no sé si Evelyn alguna vez habrá estado en una movilización como quienes no somos, bueno, yo he estado en muchas, ¿no? Justamente porque estoy del lado de la gente, ¿no? Y creo en el ejercicio de derechos, creo en que las cosas tienen que cambiar. El accionar de la policía ha sido un accionar completamente violatorio de los derechos humanos. Entonces, una reforma policial lo que va a garantizar es mayor justicia y democracia en el país. Va a garantizar vidas, va a garantizar que afrontemos nuestros problemas como sociedad, como una sola comunidad. No siguiéndonos mirando en el formato, ellos son los malos y ellos son los buenos, sino en el formato de que tenemos que escuchar y no simplemente imponer el orden a sangre y fuego. Muchas gracias, Lucía. Ahora, ¿qué le preguntarías o qué comentarios tienes a lo que ha mencionado Evelyn? Sí, yo le preguntaría qué medidas concretas, porque fiscalizar, actualmente la fiscalización es parte de las funciones que tiene el Congreso, pero qué mecanismo de fiscalización específico cree ella que podría garantizar estos cambios fundamentales para la institución policial, ¿no? Y si ella alguna vez ha visto este comportamiento policial, que como lo decía hace un ratito, no es un comportamiento de un efectivo policial, no es un comportamiento individualizado, es un comportamiento que se basa en estructuras que también lo vimos en el conflicto armado interno en el que ella hacía mención, porque lamentablemente las víctimas, ¿no?, que hubieron en el conflicto armado interno fueron del lado de las organizaciones levantadas en arma, pero también desde el lado de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y seguimos cargando con esa forma, con ese modus operandi por parte de las instituciones que deberían cuidar la vida de los peruanos y peruanas. Muchas gracias, Lucía. Te escuchamos, Evelyn. Sí, primero quería responderle a Lucía que sí, lógicamente he estado en marchas incluso en el año 2000 pidiendo que se vaque a Fujimori por las elecciones ilegales que tuvimos. Y en diferentes marchas, pero creo que no cabe, uno no tiene que publicar todo lo que hace para que se siga realizando con convicción por luchar por lo que creemos que nos corresponde y por los derechos que necesitamos. Habla de un conflicto, ¿no? Hablamos de un conflicto. Este conflicto armado que tuvimos, como menciona Lucía, ¿quién lo inició? ¿No? ¿Y quién desangró? No solo policías, como el caso de mi tío, cuyas vísceras fueron expuestas en una plaza de armas. Fue un acto de cobardía. Sino también se mataron a campesinos, se violaron mujeres, las mujeres que tanto tenemos que defender. Y fue parte de quienes iniciaron esa violencia también. Entonces, la reforma policial que nosotros estamos planteando va desde la reforma de la educación. Tenemos que devolverle el profesionalismo a la carrera policial. La carrera policial se le ha tratado de quitar la institucionalidad que tiene y la importancia que tiene debilitándola. Tenemos que volver a una policía profesional, donde esos 5 años de estudio para oficiales o 3 años de estudio para suboficiales estén contenidos con materias y formación adecuada, que para que en el momento que vayamos a fiscalizar a estos policías, pues tengamos policías preparados. O sea, no podemos negar de que ha habido pues una carencia de una formación adecuada en los últimos años, pero eso pasa por reforzar también la educación policial y devolverle la calidad que tenía la formación de nuestros policías en el pasado. Bien, Evelyn, muchas gracias, les agradezco a ambas. Ahora, yo quería preguntarles a ustedes, de llegar al Congreso, ¿cómo mejorarían pues el desarrollo, las clases que hemos visto que la pandemia pues ha evidenciado que muchas escuelas han cerrado incluso todas las escuelas, pero están viendo la forma de cómo se continúan las clases, ¿no? De llegar al Congreso, ustedes, ¿cómo mejorarían la educación en el Perú? Vamos a escucharte, Lucía.
La pregunta es, ¿cómo mejoraría la educación en el Perú, Nicole? Bueno, creo que nosotros bueno, tenemos diversas propuestas, pero creo que ante la emergencia es importante contextualizarlas, ¿no? Estamos ahorita llegando a un nuevo confinamiento, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia va a seguir siendo el marco, por lo menos este año, de lo que es la educación. Y en ese sentido, esto profundiza algo que es una grieta fuerte en nuestro país y que justamente lo que hace es convertirse en una barrera de acceso, ¿no?, a la educación, que es el tema de Internet y conectividad. En ese sentido, desde Juntos por el Perú estamos planteando el Internet como derecho humano y que, por ejemplo, ¿no?, hacia el gran debate nacional que nos interesaría promover de una nueva constitución, esa nueva constitución que no solamente ha reproducido la precariedad, ha reproducido la pobreza, ha dado el marco además para que se creen las universidades con aval del Estado, que hemos visto que no tenían ninguna calidad educativa, ninguna calidad de infraestructura. Es esa constitución que defiende Evelyn, ¿no?, que ha dado todo el contexto y el marco para que se creen estas universidades que luego con la reforma universitaria no se les ha podido detener. Entonces, sí creemos que ahí el Internet es un derecho fundamental para la educación y el Estado tiene que garantizar que el Internet se pueda hacer algo que la gente en su totalidad acceda y también que pueda justamente en el marco de la pandemia ser una garantía para el acceso a la educación. Son cientos de miles de niños y adolescentes que han dejado de estudiar porque no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, nos parece que este punto, en lo que respecta a educación, ¿no?, es fundamental. El Internet no es un lujo, es una oportunidad y ahorita mismo es la base fundamental para que la gente se siga educando. Muchas gracias, Lucía. Evelyn, en el caso de Victoria Nacional, ¿qué pues mejoraría, cómo mejorarían la calidad educativa? Bueno, gracias por la pregunta. La pandemia, además de haber sido es algo terrible a nivel mundial, ha permitido que nosotros podamos resaltar aquellas brechas que ya existían, ¿no? Hay diferentes brechas que no permiten que en nuestro país haya igualdad de oportunidades para todos. Eso que está reconocido por la Constitución no se cumple, pero no se cumple porque el Estado ha estado ausente. No por, en ese sentido, coincido con Lucía, nosotros también planteamos que el derecho a la conectividad sea un derecho que sea reconocido constitucionalmente como para todos, porque el tener derecho a la conectividad está verificado en cifras. Donde hay menos brecha respecto a la conectividad, hay mayor desarrollo, y donde la brecha se extiende, hay mayor pobreza. El derecho a la conectividad nos va a permitir, del lado de una reforma que nos permita una educación virtual adecuada, porque la educación virtual no es trasladar lo que hacíamos en nuestras aulas de forma presencial a hacerlo ahora vía internet. Yo soy profesora universitaria y al dar clases virtuales he tenido que cambiar totalmente el formato. Imagínense con niños en educación básica, ¿no?, en educación secundaria. Tenemos que hacer toda una reinvención de cómo está el sistema educativo para adaptarlo a las plataformas que nos permiten llegar ahora a rincones donde no podíamos llegar, pero esto tiene que ir de la mano con que se reconozca ese derecho a la conectividad, que obliga al Estado a atender esos puentes que son necesarios para que el Internet llegue a los rincones más olvidados de nuestros países, y esos niños que no pueden llegar a una escuela porque lo tienen a 6 horas caminando de sus hogares, pues tengan cómo estudiar, porque sin educación no vamos a lograr salir de la situación en la que estamos. Bien, muchas gracias, Evelyn. Ahora, Lucía, tienes 30 segundos, por favor, para hacerle una pregunta a Evelyn. Sí, yo le preguntaría si cree que paulatinamente deberíamos regresar a las clases presenciales. Bien, Evelyn, te escuchamos. Gracias, Lucía, por la pregunta. No, considero que por el momento no está garantizada, lamentablemente, el control de los contagios en la pandemia. Vemos que incluso la población de riesgo ha aumentado en edad. Ahora la mayor cantidad de internados va desde los 30 años de edad. Los niños no son inmunes ante la pandemia, por lo que y además recordemos el transporte público, ¿no? No es solamente que implementemos clases de repente reduciendo aforos, sino también cómo esos niños llegan a atender estas clases. Esos niños tienen que usar transporte público, que también es un riesgo para ellos porque no contamos con un adecuado transporte público. No estamos preparados aún, siendo ya enero de 2021, para que se retomen las clases
presenciales o semipresenciales en corto plazo, a mi criterio. Bien, muchas gracias, Evelyn. Tienes 30 segundos, por favor, para hacerle una pregunta a Lucía. Lucía, nos comentaste que si bien se crean muchas universidades a partir de la Constitución de 1993, pues que no cumplían las características que sí tenían quizá las universidades donde nosotras hemos estudiado. Pero nos dijiste que con la reforma universitaria se ha podido frenar que éstas sigan funcionando y pues engañando a muchos chicos que sus padres sacrificadamente lograban que realicen estudios, pero que efectivamente no les iban a servir porque no era una educación adecuada y de calidad. Pero eso fue a través de una reforma dada por una ley. Entonces estamos hablando que con base en la Constitución existe esa reforma, ¿no? Yo le preguntaría a Lucía si cree que es necesario para incluir el reconocimiento de este derecho constitucional a la conectividad para todos, realizar la reforma total de la Constitución. Muchas gracias. Lucía, te escuchamos. Gracias por la pregunta. Evelyn, en lo que ha pasado del 93 hasta la fecha han habido más de 20 reformas constitucionales, han cambiado diversos artículos de la Constitución. Lamentablemente las cosas siguen igual, siguen siendo las mismas, ¿no? Justamente porque no necesitamos seguir poniendo parche tras parche tras parche, ¿no? La Constitución que tú defiendes, que no sé muy bien qué defiende tu candidato, porque Forsyth creo que ha dicho que sí, pero no, ¿no? Y como siempre no hay una consistencia en los planteamientos que tiene. Esa Constitución es la que justamente ha permitido que la educación sea mercantilizada, ¿no? Y no solamente a través de estas universidades, ¿no? Que lamentablemente estafaron a los jóvenes con el aval del Estado y lo hicieron en el marco constitucional fujimorista que tú defiendes, sino también que hacen que la educación siga siendo mercantilizada, no solamente de estas universidades que no tienen calidad educativa, de las universidades también que la pueden tener, ¿no? Creo que hemos visto, nosotros sí hemos sido testigos, por ejemplo, de todo lo que pasó en la Universidad Católica, con el tema de la boleta y las estafas a los estudiantes que estuvieron por años, ¿no? Entonces, claro, cuando se pierde, ¿no? La naturaleza de un derecho como es la educación, como es la salud, como es el trabajo, y se mercantiliza y se entrega a los privados y cree que se puede hacer lucro de eso, que es lo que en la práctica dice esta Constitución que tú defiendes, Evelyn, ¿no? Y que defiende, entiendo, Victoria, el partido de Forsyth, ¿no? Es que empezamos a tener los problemas que de ahí, ¿no? Se tienen, ¿no? Como las universidades truchas, como las clínicas que cobran $500,000 por atender a los pacientes y un sinfín de ejemplos más, ¿no? Bien, muchas gracias, Lucía. Ahora, ya estamos por finalizar. Yo quería preguntarles, porque ambas han mencionado también todo el trabajo que tenemos que hacer en cuanto a la lucha contra la violencia contra la mujer también. Quería preguntarles si ustedes, de llegar al Congreso, van a plantear alguna ley o van a apoyar a los que lo hagan sobre respecto a la despenalización del aborto. Vamos a escucharte, Evelyn. Recuerda que tienes 1 minuto y medio, por favor. Gracias por la pregunta. Bueno, yo soy una persona provida, soy hija de una madre adolescente de 17 años que tuvo la suerte de tener un soporte familiar. Sí, seguramente la respuesta va a ser de que mucha gente no tiene estas oportunidades, pero creo que en el derecho de todo concebido a nacer, ¿no? No estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Considero que el Estado tiene que cumplir un rol de prevención que no se ha hecho, que tiene que haber también una modificación de la educación sexual que se da en los colegios y también de cómo llega al Estado esta información a donde debe llegar, que no está pasando, ¿no? Pero yo estoy en contra de la despenalización del aborto. Bien, muchas gracias, Evelyn. En el caso de Juntos por el Perú, ¿qué propone Lucía? Gracias, Nicole, por la pregunta. Bueno, nosotros nuevamente, ¿no? Tenemos un plan de gobierno que tenemos los candidatos además como nuestra hoja de ruta, porque creemos en la consistencia, en la coherencia. Estamos disputando gobernar el país también, ¿no? Porque estamos postulando en el marco de elecciones presidenciales, de darle al país una alternativa. Entonces sí es importante tener una consistencia en ese sentido, ¿no? Y nosotros en nuestro plan de gobierno
gobierno planteamos la despenalización del aborto, sí, el aborto legal, seguro y gratuito hasta las 12 semanas, porque el aborto es una realidad en nuestro país. De acuerdo a cifras oficiales, en el país ocurren más de 370.000 abortos al año, es decir, 1.000 mujeres o más de 1.000 mujeres abortan diariamente. Muchas mueren haciéndolo, ¿no? Muchas ven afectada su salud de por vida. ¿La vida de las mujeres no importa? No se trata si yo soy pro aborto o contra aborto, se trata que el aborto es una realidad y que el Estado no puede abandonar a las mujeres, ¿no? En esa realidad. Por eso planteamos que ninguna mujer, ¿no? Tenga que morir o ver afectada su salud por decidir sobre su cuerpo y decidir cuándo quiere o no tener un hijo. Por supuesto, esto tiene que ir con educación sexual integral, ¿no? Que es algo que no se cumple, ¿no? Que no se da en los colegios y tiene que ir con políticas mucho más asertivas de anticonceptivos y de planificación familiar. Pero todo esto tiene que estar enmarcado también en velar por la dignidad y la libertad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Bien, muchas gracias. Vamos a tener estos últimos minutos. Le voy a dar 1 minuto y medio a Evelyn para que vea qué propuestas, por finalizar este debate, plantea la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme llegar a muchas personas a través del debate. Gracias, Lucía, también por el debate que hemos tenido el día de hoy. Bueno, mis propuestas se basan en hacer efectivas la igualdad de oportunidades, que está reconocida, como le dije, por la ley, pero que lamentablemente en los hechos no se da. Continuar la lucha para frenar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero que eso, sabemos que en los últimos años se han hecho reformas, pero lamentablemente las cifras no nos engañan. Los feminicidios siguen aumentando, la violencia contra la mujer sigue aumentando, lo cual quiere decir que estas reformas legislativas no han sido adecuadas. Proponemos penas más severas para el caso de violaciones contra las mujeres, proponemos penas más severas en el caso de violencia familiar, y buscando la igualdad entre hombres y mujeres, que no se da en el aspecto del desarrollo personal, muchas veces en el aspecto de educación y también en el laboral, estoy proponiendo de manera específica que se reconozca el subsidio por paternidad para los padres trabajadores. Actualmente, los afiliados a la salud, que son trabajadores y trabajadoras, tienen un aporte que realiza su empleador del 9% mensual para que estos tengan atención de las diferentes prestaciones que brinda la salud. Una de estas es el subsidio por maternidad, pero solo se le otorga a la mujer, son 98 días de subsidio que se le otorgan. Yo estoy planteando que se reconozca paulatinamente el subsidio por paternidad también a los padres, porque los padres tienen que entender que ellos tienen un rol fundamental también en la crianza de los niños. Y eso va a permitir también reducir el trabajo no remunerado doméstico que realizan las mujeres y que también como producto de la pandemia hemos visto que se ha visto incrementado. Esta licencia en un primer momento sería de 40 días y con posterioridad se iría ampliando, ¿no? Conforme se vaya también. Es innegable que salud pues tiene carencia de recursos, pero eso va de la mano de la fiscalización que tiene que hacer el Estado para que los empleadores pues cumplan con las aportaciones que correspondan. Eso nos va a permitir que cuando una mujer se presenta un puesto de trabajo o un ascenso, su empleador no la vea como más costosa por las normas que le reconocen derechos de manera diferente a los hombres. Y es hora de que los hombres participen de forma equitativa en la crianza que se tiene en el hogar. Bien, muchas gracias, Evelyn. Lucía, tienes 1 minuto y medio, por favor, para plantear tus propuestas. Sí, gracias. Bueno, primero sí me gustaría informar, ¿no?, que las penas han subido. En el caso del feminicidio, ¿no? Hace un par de años las penas subieron a la pena máxima en los casos de feminicidio. Sin embargo, los casos de feminicidios no bajaron. Al contrario, subieron, ¿no? Ha sido el 2019 el año con mayores feminicidios en la década, a pesar que ya teníamos un año con penas más severas. Entonces, la propuesta no es solamente penas más severas y punitivista. La propuesta tiene que ver con enfoque de género, que tampoco el partido del señor Forsyth tiene algún planteamiento sobre esto o una opinión sobre esto, ¿no? Tiene que ver con darle a las mujeres mayores condiciones para decidir sobre su futuro. Entonces, me parece que es un tema delicado que igual es importante plantearlo rigurosamente, ¿no? Y sobre nuestras propuestas, bueno, nosotros tenemos la propuesta de la creación de un sistema nacional integral de cuidados que justamente reconoce
reconozca el trabajo de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de los hijos, de los padres, con el cuidado de los nietos, y que muchas veces ese trabajo que es fundamental para la sociedad no es ni valorado ni reconocido. Y por eso planteamos una pensión mujer, ¿no? Para que las mujeres lleguen a su vejez con pensiones dignas y el Estado reconozca esa labor y ese trabajo que han hecho. También planteamos que en el caso de las organizaciones comunitarias, que sobre todo las llevan las mujeres, como son las ollas comunes, planteamos que tengan las mujeres que trabajan en las ollas una remuneración junto con un acompañamiento técnico y presupuestario importante del Estado y que no se las siga dejando solas, ¿no? Y en el caso también, en lo que respecta a la violencia de género, planteamos el enfoque de género como condición fundamental de formación de todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta los funcionarios de los 3 niveles de gobierno y lo que ya he comentado, aborto legal, seguro y gratuito hasta las 12 semanas. Y por último, planteamos también un Congreso sin privilegios y por eso planteamos reducción de sueldo de los congresistas a un 50% y la eliminación de verdad de la inmunidad parlamentaria. ¿Me escuchan? Sí, bien. Agradezco a ambas candidatas por estar con nosotros en Caretas Electoral. Vamos a continuar con los debates, vamos a continuar con las entrevistas a todos ustedes. Recuerden que este es un espacio para poder conocer a los candidatos y en las elecciones poder hacer un voto informado y seguro. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias.